RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestro invitado de hoy es Henry Cucalón Camacho, abogado por la Universidad Internacional SEC y magíster por la Universidad Católica de Guayaquil. Actualmente se desempeña como catedrático de Derecho Público y Procesos Políticos, tras haber sido candidato presidencial en 2025 y liderar el Ministerio de Gobierno bajo Guillermo Lasso. Sus intereses se centran en la institucionalidad, la democracia, el servicio público y la historia. Nuevamente en un programa de íntimo interés, hoy con Henry Cucalón, abogado de profesión de un largo recorrido político en el municipio, en la política nacional, en la asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Defender las reglas del juego cuando la gente quiere romper el tablero lo convierte en un aliado del status quo o en el último escudo de la libertad. ¿Cómo se siente cuando usted permanentemente habla de institucionalidad y hay otros que la rompen día a día? Y bienvenido. Gracias, un gusto, don Ramón, estar aquí compartiendo con usted, con todos los seguidores. Para mí es un tema de reglas y respetar las reglas significa que podemos avanzar juntos, desarrollarnos. Para mí el tema de la institucionalidad no es algo tan frío, tan abstracto, tan como que lejano, con eso no como, con eso no vivo. Un país no puede salir adelante si todos, no solamente los ciudadanos, sino quienes hacen lo público, se sujetan a las mismas reglas que los ciudadanos, pues. Ese principio es básico y eso es lo que propende a las mejoras económicas, etc. No hay libro de ciencias políticas y ciencias económicas que nos digan que sin institucionalidad no hay progreso. Sé y comprendo que defender este tema de las reglas no puede ser muy simpático en una cultura populista y clientelar. Hay varios tipos de institucionalidad, una institucionalidad monárquica, una democrática, una institucionalidad, porque son formas de gobierno. Una institucionalidad inclusive dictatorial. El punto y la pregunta que viene es, ¿cree en las reglas democráticas o en las reglas institucionales también? Pero cuando una parte de la gente siente que esas reglas no le han resuelto nada y quieren romper el tablero, ¿cómo se siente ese tema? Incómodo. Creo en las reglas democráticas y en la firmeza para ejecutarlas y que la ley debe cumplirse y puedo comprender que se las lleve hasta el filo. Por supuesto, hasta la interpretación, siempre buscando eso tan difícil que es el interés común. Porque cuando uno toma decisiones, uno ejerce el poder, siempre vas a afectar un interés. Lo difícil es saber cuál es el interés general y no afectar al de las mayorías. Pero lo otro no es tener firmeza, tener dureza, llevar las leyes al filo para defender un principio. Lo otro es un principio de autocracia. Y yo con eso no comulgo bajo ningún concepto. Y peor de gallada, ¿no? Porque hay unos que detestan a los autócratas, pero si es que no viven donde ellos, si es que no estuvieron donde ellos, pero si es de la gallada del vecindario, ahí sí. Y yo no creo eso. Ahora, en ese marco de la institucionalidad, las autocracias también generan su propia legislación. Absolutamente. Son como un sastre, se lo acomodan. Y es un fenómeno que es mundial, porque ahora la gente cree que somos nosotros. No. Es un fenómeno mundial. Estados Unidos está viviendo eso ahorita. Estados Unidos está viviendo la latinoamericanización de la política. Le recomiendo ver en estos días las audiencias en el Senado norteamericano. Trump ha propuesto a jueces federales, como hacen los presidentes, no de la Corte Suprema. Y todos los días los senadores les jalan las orejas porque les preguntan, ¿usted cree que el presidente se puede elegir para un tercer mandato? Y todos tartamudean cuando hay norma expresa que lo prohíbe. Le preguntan, ¿quién ganó las elecciones del año 20? No quieren decir que las ganó Biden porque tienen miedo que el que los proponga los raye. Eso no era normal en Estados Unidos, eso era muy normal en los lares latinoamericanos. Así que sí, se está contaminando hasta Estados Unidos en ese sentido. En ese marco, el populismo ofrece soluciones rápidas y promete salvación inmediata, hablando inclusive de Trump. Usted pide paciencia, confianza en las instituciones y procesos lentos. Sí, paciencia, orden, creo que son las bases del desarrollo. Lo otro del populismo, decía su maestro también, Rodrigo Borja, que son los hechiceros.
Eso es a la vuelta de la esquina y a la larga siempre termina mal. Y eso que hay veces que hay populistas ilustrados, pero últimamente veo muchos populistas iletrados, que es otra cosa. Ahora, ¿cuál populista letrado recuerda usted? Mire, Velasco Ibarra. yo he estudiado mucho a Velasco Ibarra, muchísimo, tanto la gente que lo defiende como sus detractores, solo así puedes ver la integralidad. Velasco, hay gente de izquierda que dice que nunca fue populista, que era un conservador que utilizaba estas técnicas de masas, como la de las plazas, para poder llegar a lo que él denominaba la chusma velasquista. Pero una técnica, pero el hombre era absolutamente formado, sino que utilizaba las corrientes en ese minuto. Pero hay gente que considera que no es populista y otros dicen que es un populista ilustrado. ¿Le ha pasado alguna vez en la campaña sentir que su honestidad institucional le restaba calor humano frente a un adversario más carismático o sobre todo más populista? En la candidatura presidencial sí. Sin embargo, en todas las otras facetas, cuando yo he estado ejerciendo el servicio público, al revés, eso era un activo para mí. Me he dado cuenta que eso sirve más para trabajar en equipo, cuando uno representa algo. Individualmente hablando, seguir este concepto de lo establecido, de no mentir, de no ser demagogo, de no ser populista, es absolutamente incómodo. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? A mucha gente también le pasa lo mismo. Cuando tú tienes una experiencia de poder, es muy difícil no ser estructurado. Ir a un debate y que tú demagógicamente digas, no se preocupen, en un año yo reduzco a la mitad todas las muertes. O voy a subir las pensiones jubilares al doble. Cuando tú sabes, porque has estudiado, porque has entregado tu vida a esto, de que no es que no quieres que se haga, pero no se puede hacer en un año. O peor, los demagogos que dicen, es que no ha hecho ni una sola obra. No hay un solo presidente, alcalde, que pueda hacer obra nueva en el primer año. Todas son obras de arrastre. Cuando tú has ejercido poder de forma responsable, hablas más conceptualmente de terceros, no hablas de ti mismo. En cambio, en la política actual, para ser atractivo como candidato, tienes que hablar de ti. Y la gente muy estructurada no solo hablar de uno mismo, hablas de un concepto, de un proyecto, hablas del Estado, hablas de una idea fuerza, de un sueño. Pero es difícil hablar de ti mismo. A mí se me ha hecho muy complicado hablar de mí mismo, venderme a mí mismo. Y sí, ese fue el desafío de la campaña, pero uno va aprendiendo. ¿Qué aprendió de esas sensaciones y cómo las procesó después? Lo complejo que es temas de Estado, aterrizarlos en un tema que puedan ser digerido en el buen sentido por grandes grupos humanos. Es un tema de comunicación que tengo que aprender constantemente, ¿no? Si tú le sumas el tema de la posverdad y el tema de la polarización exacerbada, últimamente pues, hay gente que dice que es de noche cuando estás viendo el sol del mediodía, ¿ya? Cuando explicas temas profundos como temas de seguridad, que no son de la noche a la mañana. Yo siempre ponía un ejemplo muy sencillo hace algunos años. No sé si se acuerda que aquí durante muchos años vinieron todos los expresidentes de la Concertación. Aquí venía Elwin, venía Lagos, etcétera, a los cuales tuve la oportunidad de conocerlos porque venían a compartir sus experiencias. Lagos se quedó enamorado de Guayaquil. Es abogado y economista, fue hasta ministro de Obras Públicas, le llama la atención el proceso de desarrollo. Entonces todo el mundo decía, ¿por qué no tenemos un presidente de esas características? Simple, porque nosotros en la campaña se nos haría muy difícil decir, señor, desarrollo con equidad. Si hacemos lo correcto en un proceso local, porque León y Nebo no tuvieron éxito inmediato, pero fue también un proceso en lo local, igual que en lo nacional. No es lo suficientemente, digamos, rentable políticamente, porque hay un tema cultural de por medio. Aunque creo que hemos avanzado en algunas cosas. Pero se puede vencer la cultura populista. Total, sí. Déjeme terminar la pregunta. ¿Se puede vencer la cultura populista tan arraigada en Latinoamérica? Vemos países como Argentina que refrendan ese populismo a través del peronismo. Parece que lo va debilitando y hoy día se está nuevamente fortificando, a pesar de errores, asaltos y que solo es un membrete. Yo sí creo, más allá que el peronismo es el culpable del retroceso a Argentina, pues a partir de la década del 40. Y de esa cuestión tan amorfa como que dentro del mismo movimiento populista tengas unos señores que eran casi comunistas
y tenía gente casi fascista de extrema derecha. Ese es el populismo, que nosotros lo hemos visto también en criollo. En el velasquismo también no digo que no haya gente distinta, que eso es bueno dentro de una carpa, que es un partido, pero una macro tendencia. Pasó hasta con el correísmo, que tenías pues desde curuchupas hasta marxistas. El mismo Correa, por definición, era un demócrata cristiano, fundamentalmente. Para mal de la democracia cristiana de nuestro maestro Konrad Adenauer. Pero ya después desfigurado pues, en un caudillo, pero sí, tenía principios. En la universidad era un demócrata. Como todos los que pasábamos por la Universidad Católica de una u otra manera. Pero el problema de este populismo de ahora, más salvaje, es que tienes que crear un personaje. Y ya que citas el tema de Argentina, Milei creó un personaje, porque él tiene un sustento económico con el cual podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero para poder llegar al poder, tuvo que inventarse ese personaje que tiene ahí. Y eso para mí es muy difícil. Es una narrativa. Y ahí viene, usted ha convencido... Yo soy un poco más, no conservador, nunca he sido conservador, pero soy más clásico, más clásico, nunca afiliado, y a mucha honra, jefe de bloque, 8 años del Partido Social Cristiano del Congreso, que me recogió básicamente por una labor municipal. Y ojo, yo no reniego de mi visión liberal, digamos de centro-derecha, pero nunca fui conservador. De hecho, Febres Cordero no se consideraba conservador, por si acaso. Claro. Ese era el poncismo, que es la corriente originaria del socialcristianismo. Era conservadurismo. Pero total, era la única manera de ganar sin ser conservador. De hecho, Febres Cordero es lo que recuerdo de la historia. Estuvo entre decir Partido Liberal y le ofrecieron y el amigos PCR. Que nosotros conocimos no lo dejaban entrar porque tenía apellido compuesto, pues. Así de simple. Pero hay un tema. Todo este proceso que usted ha vivido, ¿cómo hace para lograr, como ese animal político que tiene, lentificar su deseo de llegar al poder? ¿Cómo lo hace? Porque ¿cómo logra concertar? Aquí me van a ganar estos porque ofrecen más, porque son demagogos, porque tienen más plata. ¿Cómo hace? ¿Sabe por qué, don Ramón? Porque esa fue la última etapa. Pero yo nunca tuve un tema de búsqueda de poder, sino más de servicio público. Yo cuando ingresé a la universidad y quise ser abogado, siempre pensé que lo mío iba a ser la administración pública. No me veía como abogado de seguros, etcétera, en ámbitos civiles. Y quise entrar así mismo al servicio público porque creía no solamente en la igualdad ante la ley, sino la igualdad de oportunidades. Pero yo nunca me vi a mí mismo como un político que busque el poder, que no me parece nada malo, ojalá que mucha gente lo haga, sino como un estudioso del poder. Parece, pero no es lo mismo. Mi formación es más de una persona de ciencias políticas, que es uno de mis títulos, pero yo nunca me vi a sí mismo como la persona de la sonrisa con linos que hacía así. No. Accidentes o rebotes en mi función es lo que me llevaron a eso. Por eso no tengo ningún problema, no tengo ningún trauma de esa experiencia. Yo me he visto más a sí mismo como una persona, un servidor público vinculado a la política, no como un político a tiempo completo, aunque acepto que en los últimos años algunas personas me ven como un político en sí y no como un estudioso de la política. Es decir, que parece, pues no es lo mismo. No. Por si acaso, que usted más que nadie sabe que no es lo mismo. De hecho, hacer política no implica ser candidato. Mucha gente cree que... Y ni ser funcionario público. Hay gente que era política, ponía en su cédula que eres actividad político, y no tenía función pública, no tenía nada. Y viceversa, hay mucha gente que está en la función pública y cree que son políticos. No lo son. No son nada, no son un carajo ahí. Nunca han estudiado la política, pero la comprenden. Pero en fin, me piden que le haga una pregunta algo íntima. ¿Hubo alguna noche, tal vez después de una derrota electoral o de una crítica dura, en la que se miró al espejo y se cuestionó si su defensa de las instituciones era realmente valentía o quizás también un poco de miedo al desorden? Y esto me recuerda una frase de mi papá que decía, no sé si soy honrado por principio o por miedo. Dos conceptos sobre eso. Yo algún momento leí una frasecita por ahí que decía que ninguna conquista te conquiste y que ninguna derrota te derrote. Así que esa es parte del juego. Y Golda Meir decía que la vida de los políticos es más de derrotas que victorias. El que no lo comprende, mejor que vire la página y se diga la macateta. Segundo, no tengo ese problema en las noches. El problema es que he tenido muchísimas noches, no una noche. Le tengo recelo a dos cosas. No a la crítica, sé manejarla. Y creo que la prensa ecuatoriana se ha dado cuenta de eso. Y también sé manejar los momentáneos aplausos también.
No, le tengo miedo de decir una sandez, hablar idioteces. No que diga algo y usted diga no estoy de acuerdo, Henry, y por lo tanto me critique porque el hecho no tiene fundamento. No. Ese es uno, a decir una sandez. Y lo otro, hacer quedar mal o avergonzar a quienes represento. Yo en las campañas fui 2 veces candidato a diputado. Yo llegaba en las noches y decía, ojalá que por mi culpa no perdamos. Ojalá que por mi culpa la causa no le vaya mal. Me pasaba lo mismo en el Congreso, después de cada intervención. Y en la campaña presidencial, la única que he tenido individual, porque las otras eran campañas colectivas en listas, tenía recelo de defraudar la gente, poca o mucha, no los que iban a votar, que habían confiado en mí. A eso le tengo pavor. Esa autocrítica me ha dado cuando veo el espejo. No a que me digan mal, que piensen que soy o que me critiquen, porque eso sí lo aprendí en esos 26 años de carrera política. Nunca me dejé contentar. Le dije a mi equipo, esto es famoso, le pueden preguntar a jóvenes, usted conoce a muchos, el día de la censura de Serrano, del presidente del Congreso, que me dio algo de volumen esa noche. Todo el mundo era como un festejo. Nada, no quise saber absolutamente nada. Cogí un avión y me regresé a Guayaquil a la medianoche. En esa época había un vuelo a la 1 de la mañana en Tame. Nada, cero. No creí nada porque momentáneamente te ponen durante un minuto como el Kennedy ecuatoriano. 1 minuto. A la semana siguiente... Ya te estaban dando palto. Nos dieron por atrás y por adelante. Porque así es esto. Entonces la gente me conoce, en eso no me dejo llevar. O sea, tiene piel para eso, para aguantar. Absolutamente. Y la misma piel para aguantar la lisonja, ¿no? Lo suyo es vocacional. Absolutamente. Vocacional y pasional. ¿En qué momento se casó con esa pasión? Buena pregunta. Siempre me interesó. De hecho, me gustaba mucho la historia. Creo que lo sabes. He seguido la historia política de todos los presidentes del Ecuador, etc. He estudiado mucho eso. Creo que me di cuenta en mi primera intervención pública a los 24, 25 años, cuando fui a Quito de secretario de la Procuraduría, y entendí que ya tenía una misión y comencé a ver las grandes ligas, a servir, a estar en problemas, en épocas difíciles del Ecuador. Y creo que sentí, yo puedo con esto. O sea, creo que donde más puedo realizar y ayudar a la gente, etcétera, es por aquí. Hay otros que lo hacen de otra manera. Hay gente que tiene talento para los negocios, para crear empresas, para crear riqueza, por tanto trabajo. Yo consideré de que podía hacerlo de esa manera. Y asimismo me di cuenta en otro paso, más allá de los años que estuve en el municipio de Guayaquil, a muchísima honra, cuando di mi primer discurso en serio, porque mis primeras intervenciones en el Congreso parecía que estaba dando un examen oral. Si bien no me equivocaba, creo yo que no estaba transmitiendo nada, era como que estaba dando un examen. Pero en mi primera legislatura nos tocó las famosas enmiendas del presidente Correa. Nosotros éramos 7, ¿no? Por si acaso. Ellos eran 110. O sea, yo sabía que íbamos a perder siempre, pero tenía que defender un concepto. Y en ese discurso, esa enmienda constitucional sobre la reelección indefinida, pude articular mis conocimientos jurídicos más la historia política nacional e internacional y soltarme, hablar sin mucha guía, porque yo soy muy esquemático en el orden del silogismo para llegar a la conclusión. Si no, los 10 minutos no te bastan. Y creo que ese día dije, creo que puedo transmitir un mensaje político. Ya soy diputado, creo que también puedo ser un político, no solamente un estudioso o como siempre me han tratado de forma despectiva, gente relacionada a nosotros como un analista político. Siempre me lo han dicho como si fuera casi un criminal, ladrón. Pero a veces me doy cuenta que los ladrones no los trataban así. A los ladrones que tenían al lado es normal, pero a mí me decían ese analista político, como con desprecio, pero nunca despreciaron los ladrones que tenían al lado. En el marco me vino una pregunta antes de ir a otra que me han pedido que le haga. En el marco de su vida política, usted tuvo 2 momentos difíciles. Uno, el que narró, importante, trascender el país, enfrentar al correísmo con un bloque pequeño. Y el otro, que fue llegar de ministro de gobierno del presidente Lasso. ¿Cómo se sintió en esos momentos frente a esos momentos difíciles y no haber logrado quizás el objetivo deseado, el sueño deseado? Mi objetivo yo creo que a mi manera lo pude cumplir. Yo llegué al final, el gobierno tenía muchísimos problemas,
para la gente que me conoce, decía, pero ¿por qué te vas a inmolar en eso? Así dijo la prensa que de una otra manera ha seguido mi trayectoria. Y yo dije que tenía que aportar, porque yo creo que la institucionalidad valía, la democracia valía y los conceptos también. Y pese a todas las dificultades, esos 10 meses que fui ministro de Estado, yo estuve literalmente, y creo que se me veía en mi rostro, Feliz. como pez en el agua. Sí, ¿no? Yo estaba acostumbrado a los problemas y a solucionarlos. A veces se ganaba, a veces se perdía, a dar entrevistas, a que te critiquen, a todos los días estar a las 7 de la mañana dando la pelea, ¿Cuál ha articulando. sido la crítica que ha sentido que es malsana? Yo creo que la crítica más malsana que hay en la actualidad, y se la voy a comentar, que gracias por esa pregunta. Los políticos están acostumbrados a todo. Que te digan de todo, que se metan con tu familia. Pues lo primero que te dicen, pues que es tu, como que si fuera un defecto, pues tu preferencia o no sexual. Después que eres un ladrón, enloquecido por el dinero. Eso es como, hola, ¿qué haces? Últimamente se ha generalizado el tema del narcotráfico, ¿no? Y en el mundo, a los políticos le dicen de todo, pero cuando de forma infame, en genérico, porque yo en lo particular no he recibido ninguna acusación, pero te dicen y te relacionan con eso, me parece lo más infame del mundo jugar con eso. Jugar con un epíteto siempre será malo, pero veo que ahora la gente de forma muy silvestre habla del tema del narcotráfico y tira motes como que no dice nada. Eso sí me parece lo más ofensivo, más allá que no tengo ninguna referencia ni acusación particular, pero sí me parece ofensivo que la etiqueta que tú le pongas a un político tenga que ver con el narcotráfico. Eso sí no. Y en la época del ministerio, insisto, como pez en el agua. Otra pregunta que me envían dice, ¿hay alguna persona, quizás alguien común que usted haya ayudado sin que las cámaras lo vieran, que le haya dicho gracias por mantenerse firme? Mucho. Lo que pasa es que sin cámara. Es que yo he sido un servidor público. Esa era mi obligación. Para mí no era nada del otro mundo. Desde los 24 años. Imagínense en el municipio, durante 10 años, tanta gente humilde que va, que no conoce nombres, que no son parte de ningún círculo rojo, que no tienen pedigrí. Eso es lo más normal del mundo. Pero como decía Olmedo, tranquilo, tu satisfacción personal. Entre Febres Cordero y Nebot, ¿con quién aprendió más? De hecho, yo trabajé con Nebot, no trabajé con Febres Cordero. Sin embargo, a Febres Cordero lo he leído, lo he estudiado muchísimo desde que era niño. Pocas personas deben tener hemeroteca sobre él. Yo tengo hasta su primera entrevista en Vistazo siendo presidente de la Cámara de Industria que se le dio a Roberto Aspiazo, donde se definía como un hombre de centro, comenzando por ahí, entre comillas. Ahora, la labor titánica que tuvo Febres Cordero como alcalde es algo inconmensurable. Él decía en varias entrevistas que la alcaldía lo había humanizado. Creo que se redimió mucho de su presidencia, porque en la presidencia, si es que terminas los 4 años, terminas medio fulminado. Febres Cordero terminó muy criticado y muy querido en Guayaquil. No sé si te acuerdas, hubo un editorial en El Universo, el 10 de agosto del 88, el día que León se fue a la presidencia de Jaime Amerval, que habían sido amigos, después se transformó en crítico. El mejor alcalde de Guayaquil. Lo dijo el día que dejó la presidencia. Así que creo que fue un gran alcalde. Y Nebot es un ejecutor, es un hombre de una inteligencia superior, sin duda alguna. Pero muy ejecutivo. Un gran jefe, muy mensaje a García. Sí. Nunca tuve ninguna complicación cuando fui secretario de su administración. Después sí. Porque esa es parte de la lucha política. Tenemos distintos niveles. Cuando tú estás en la alcaldía, pues maestro, recoger la basura, no eres ni liberal ni conservador, pues maestro. Eres eficiente y honesto, pare de contar. Bachear las calles. Es que ahí no hay mucho chance a la disputa ideológica. Es eficiencia, él es hombre eficiente. Yo fui testigo como a las 6 de la mañana ya estaba dando disposiciones y sabía, al igual que yo, el grosor y el diámetro del ducto cajón que iba a ir en Unión de Bananeros 3 en el Guamop. Ese es el que no conocen algunos, pero a las 6 de la mañana ya sabía eso. Entonces, eso sí, yo no lo puedo desconocer y fue una gran labor que se hizo y fue un gran jefe. Y si lo puede comparar, ¿cuál fue el defecto mayor del señor Nebot y del señor Febres Cordero? Bueno, todo hay que entenderlo en su contexto. Es muy fácil años después, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron más desconcentración? Pero tú tienes, al igual que las facetas históricas que a usted le fascina, tiene que ver en el momento. Yo, ¿qué es lo que siento de la parte de la administración que estuve 10 años como secretario?
Nosotros luchamos contra el centralismo como no tienen idea. Yo cuando fui secretario del municipio en el año 2006, para aprobar ordenanzas que tienen que ver con temas económicos, hasta para cobrar 10 centavos del parqueo de un mercado municipal, tenías que pedirle permiso al ministro de Finanzas. Ese es el centralismo. No estoy hablando de la época de Guevara Moreno ni de Lucho Robles. Estoy hablando hasta hace 20 años. Entonces se hicieron muchas cosas. ¿Dónde creo que como administración pudimos haber avanzado más? ¿Saben dónde? En los últimos años que coincidieron con los de Correa, fue tal la arremetida y nosotros luchamos tanto para no retroceder, ¿ya? Porque fue duro. A nosotros no nos gabelaron como lo han hecho esta administración, queriendo hacer exactamente lo mismo en aeropuertos, en seguridad, en todo, pero nosotros resistimos y no teníamos estos antecedentes, pues, ni empresariales ni políticos. Y sí teníamos equipo, porque aquí los iluminados no existen, es parte del equipo. Pero yo, por ejemplo, pasaba tanto tiempo haciendo la contención más la coordinación que de avanzar en un código administrativo de ordenanzas, por ejemplo, de mejorar ciertos aspectos al final administrativos de servicios para la ciudadanía. Porque lo que tratamos era, aparte de los grandes proyectos y obras que usted las conoce, tratar de como que no retroceder. No pude avanzar administrativamente hablando en muchas cosas por eso. Ese es algo que me quedó nos quedó porque éramos un equipo como pendiente. Pendiente, pero no un error. Bueno, errores, maestro, errores siempre hay de todo. ¿Sabe cuál es un error para mí conceptual que siempre tiene las diferencias? Los choques que él tenía de cuál es el papel de los concejales. Yo siempre he pensado, con o sin ley, que los concejales son los legisladores de la ciudad. No unos señores que van 2 horas los días jueves y recibían dietas. No, son servidores públicos a tiempo completo. Ahora con salario. Ahora con salario, como debe ser. Porque es el legislador, eres el asambleísta de la ciudad, eres el comisionado de la ciudad. Ahí tenemos siempre muchísimas diferencias y a la larga se ve lo que terminó pasando. Sí se ha fijado que en el año 23 tanto el correísmo como el socialcristianismo no dejaron pues a sus mejores luces en el Consejo Municipal. Y esto sin no dejar pasar que en el caso del socialcristianismo casi todos renunciaron. Hubo un concejal que renunció para ser asesor de mercados. Renunciaste a una dignidad popular para ser asesor de mercados. El otro renunció para ser asesor en la asamblea. ¿Renuncia? Yo hubiera dado mi vida por ser concejal de Guayaquil, por si acaso. O sea, pero aquí yo veo con mucha ligereza y por eso es que nadie defiende nada. Ni en la parte del correísmo, que no defienden es nada, aparte que no hay nada, les quedó grande la ciudad y la provincia a todas luces. Y el socialcristianismo, con honrosas excepciones, ahí no hay, pues fuste. Gracias, abogado Cucalón, por habernos acompañado en Íntimo Interés. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es don Ramón Sonel-Hosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bang Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.